La mayoría de las personas que compran un Rolex creen que están tomando una decisión inteligente, cuando en realidad están cayendo en un sistema diseñado para que paguen de más, esperen años innecesarios y confundan estatus con criterio. Creen que elegir el modelo correcto, entrar en una lista, aceptar la escasez y repetir lo que todo el mundo desea, es sinónimo de saber comprar lujo. Y lo más peligroso es que esa ilusión se siente como seguridad, cuando en realidad es una trampa perfectamente construida por marketing, narrativa y presión social. Rolex no solo vende relojes, vende símbolos, pertenencia, validación y una sensación de acceso que muy pocos cuestionan. Y cuando nadie cuestiona, todos cometen los mismos errores. Pagan primas absurdas, persiguen referencias por moda, ignoran contexto histórico, confían ciegamente en discursos comerciales y toman decisiones emocionales creyendo que son racionales. El resultado: relojes comprados por deseo, no por criterio, por impulso, no por estrategia. Si estás pensando en comprar un Rolex en 2026, o si ya estás dentro de este mundo y sientes que algo no termina de cuadrar, este video es para ti. Porque aquí no vamos a repetir el catálogo ni a romantizar la marca. Vamos a entender el juego real. Cómo se construye la escasez. Cómo se manipula la percepción de valor. Qué trampas psicológicas te empujan a elegir mal. Y cómo cambiar tu marco mental para comprar como lo hace un verdadero conocedor, no como lo hace la mayoría. Quédate, porque al final de esta guía vas a saber exactamente qué mirar, qué cuestionar y qué evitar antes de poner un solo dólar sobre la mesa. Y si quieres seguir aprendiendo a ver el lujo con criterio, no con ilusión, suscríbete ahora a Lujo en Minutos. Aquí no venimos a mostrar relojes. Venimos a entender el mundo que casi nadie ve detrás de ellos. La primera trampa: comprar desde el ego, no desde el criterio. El primer error que comete la mayoría al comprar un Rolex no es técnico, es psicológico. No tiene que ver con referencias, ni con calibres, ni con años de producción. Tiene que ver con una idea muy simple: comprar para sentirse validado, no para tomar una buena decisión. Mucha gente no busca un reloj, busca una reacción. Busca que otros lo reconozcan, que lo identifiquen, que lo asocien con éxito, poder o estatus. Y cuando esa es la motivación principal, el marketing hace el resto del trabajo. Te empuja hacia los modelos más visibles, los más fotografiados, los más repetidos, los que todo el mundo sabe nombrar. El problema es que lo que todo el mundo reconoce no siempre es lo que mejor se compra. Es solo lo que mejor se promociona. Y ahí es donde empiezas a pagar no por el objeto, sino por la narrativa que lo rodea. Pagas por la idea de pertenecer, no por el valor real de lo que llevas en la muñeca. Cuando compras desde el ego, aceptas listas de espera absurdas sin cuestionar. Aceptas sobreprecios porque es el que todos quieren. Aceptas recomendaciones sin analizarlas, solo porque vienen de una boutique, de un influencer o de alguien que proyecta autoridad. En ese estado mental, no compras, obedeces. Y el mercado del lujo sabe exactamente cómo activar ese mecanismo. Te hace sentir que si no tienes cierto modelo no estás completo, que si no accedes a cierta referencia, estás fuera del círculo, que si no sigues el camino que todos siguen, estás tomando una mala decisión. Y muy pocos se detienen a preguntarse si ese camino realmente les conviene. El comprador inteligente hace lo contrario. Se pregunta por qué ese modelo es tan deseado, quién lo desea, desde cuándo, en qué contexto, si su precio responde a escasez real o a presión social, si su valor está sostenido por historia o por moda, y sobre todo, si encaja con su objetivo, inversión, colección, disfrute personal o legado. Porque no es lo mismo comprar un Rolex para que otros lo vean, que comprarlo sabiendo exactamente qué estás adquiriendo y por qué. En el primer caso, el reloj te controla a ti. En el segundo, tú controlas la decisión. Y aquí aparece una verdad incómoda. Muchas de las compras más caras en Rolex son también las menos inteligentes, porque nacen de la urgencia por demostrar algo, no de la comprensión del mercado. Si no entiendes desde dónde estás comprando,
desde el deseo de validación o desde el criterio, todas las demás decisiones se contaminan. Y puedes terminar con un reloj muy admirado, pero mal comprado. Este es el primer filtro mental que separa al consumidor del conocedor. Y sin cruzarlo, ninguna guía técnica sirve de nada. La segunda trampa. Creer que la escasez siempre es real. Después del ego, viene una de las armas más poderosas del marketing de lujo. La sensación de que, si no compras ahora, lo perderás para siempre. Listas de espera interminables, modelos imposibles de conseguir, llamadas que llegan como si fueran un privilegio secreto. Todo eso activa una urgencia emocional que hace que la mente deje de analizar y empiece a reaccionar. El problema es que no toda escasez es igual. Hay escasez auténtica, creada por producción limitada, contexto histórico o demanda orgánica, y hay escasez fabricada, construida para controlar el deseo y elevar el precio sin que necesariamente exista una rareza proporcional detrás. Cuando no distingues una de la otra, empiezas a tomar decisiones bajo presión, no bajo criterio. Muchos compradores aceptan condiciones que jamás aceptarían en otro mercado. Pagan sobreprecios, se comprometen a compras adicionales, esperan años, todo porque sienten que están frente a una oportunidad única. Y esa sensación de o ahora o nunca es exactamente la que anula el pensamiento estratégico. La escasez real se sostiene con el tiempo. No necesita empujarte. No necesita recordarte que existe. Simplemente está ahí, y su valor se confirma en subastas, en colecciones, en demanda constante a lo largo de décadas. La escasez artificial, en cambio, necesita ruido, necesita expectativa, necesita narrativa, necesita que hables de ella todo el tiempo. Cuando compras bajo presión, no comparas, no investigas, no cuestionas, aceptas. Y en el mundo del lujo, aceptar sin entender suele ser el camino más caro. El comprador que piensa a largo plazo se pregunta algo muy simple. ¿Este reloj es escaso por naturaleza o por estrategia? ¿Su valor está respaldado por historia y contexto o por una campaña de deseo perfectamente ejecutada? Porque hay referencias que hoy parecen inalcanzables y mañana se estabilizan. Y hay otras que pasaron años ignoradas y hoy son piezas de museo. La diferencia no está en cuántas personas las quieren hoy, sino en cuántas seguirán queriéndolas cuando el ruido se apague. Entender esto te protege de pagar primas que no tienen fundamento sólido. Te permite distinguir entre un objeto realmente raro y un objeto temporalmente deseado. Y esa distinción, en 2026, puede significar la diferencia entre una compra inteligente y una que, con el tiempo, te hará preguntarte por qué te dejaste llevar. La escasez es un lenguaje, pero como todo lenguaje, puede decir la verdad o puede ser usado para manipular. El que no aprende a leerla, termina creyendo cualquier historia que le cuenten. La tercera trampa: pagar moda creyendo que es valor. Hay una confusión muy común entre lo que está de moda y lo que realmente tiene valor a largo plazo. En el mundo de Rolex, esa confusión cuesta dinero, mucho dinero, porque la moda es ruidosa, visible, omnipresente. El valor real, en cambio, suele ser silencioso y tarda en ser comprendido. Cuando un modelo aparece constantemente en redes, en muñecas de celebridades, en videos, en vitrinas, el cerebro asume que es el correcto. Que si todos lo quieren, debe ser la mejor compra. Pero el deseo colectivo no siempre coincide con la inteligencia de mercado. A veces solo coincide con una narrativa bien posicionada en el momento justo. La moda empuja precios hacia arriba de forma rápida, pero también los hace vulnerables. Lo que hoy parece imparable, mañana puede estabilizarse o incluso corregir. Y quien compró en el pico emocional, descubre que pagó por pertenecer a una tendencia, no por adquirir una pieza con fundamentos históricos sólidos. El valor auténtico se construye distinto. Se apoya en producción limitada real, en relevancia técnica, en contexto histórico, en coherencia de referencia, en demanda sostenida por décadas, no por temporadas. No necesita influencers, necesita tiempo.
Muchos compradores entran al mercado en el momento más visible de un modelo, cuando todo el mundo habla de él, cuando su precio está inflado por expectativa y ansiedad. Creen que están asegurando una pieza segura, cuando en realidad están comprando en el punto donde el riesgo de corrección es más alto. El problema no es comprar un reloj popular. El problema es no saber por qué es popular y qué parte de su precio corresponde a valor estructural y qué parte corresponde a ruido. Sin esa distinción, estás pagando marketing con precio de historia. El coleccionista formado observa ciclos. Sabe que ciertos modelos pasan por momentos de euforia y luego por etapas de maduración. Entiende que no todo lo que sube rápido es una inversión sólida y que no todo lo que hoy pasa desapercibido carece de futuro. Comprar moda puede ser satisfactorio para el ego, pero rara vez es una decisión estratégica. Y cuando el ego lidera, el mercado cobra su comisión. En 2026, con tanta información, tanta exposición y tanta repetición de los mismos íconos, la verdadera ventaja está en ver más allá de lo evidente, en identificar qué referencias están siendo deseadas por razones profundas, no solo por visibilidad. Porque el lujo real no se mide por cuántas personas reconocen tu reloj hoy, sino por cuántas lo seguirán valorando cuando la atención se mueva a otro lado. Cuarta trampa: confiar ciegamente en el vendedor. Muchos compradores creen que por estar en una boutique o con un dealer reconocido, todo lo que escuchan es verdad objetiva. Pero en el mundo del lujo, incluso los más respetados venden primero y educan después. No siempre por mala intención, sino porque su negocio es rotar inventario, no optimizar tu decisión a largo plazo. Un vendedor puede empujarte a un Submariner 126610LN porque es fácil de mover, no porque sea lo más inteligente para tu perfil. Puede recomendarte un Datejust 41 Ref 126334 como valor seguro, cuando quizá tu objetivo encajaría mejor con un modelo históricamente más relevante o con menor prima inflada. El problema no es que vendan. El problema es creer que su interés siempre coincide con el tuyo, y cuando no contrastas, compras cómodo, pero no necesariamente bien. Quinta trampa: ignorar el origen del reloj. Aquí entramos en algo serio. Comprar relojes robados es una mierda. No solo ética, sino legal y financiera. Un Rolex puede parecer perfecto, tener papeles, caja, todo, y aún así estar reportado. Y cuando eso ocurre, el reloj puede ser incautado en cualquier momento, sin compensación. Muchos caen en precios demasiado buenos para ser verdad. Por un GMT Master Sondo RefMOA 126710BLRO o un Daytona Ref 116500LN sin preguntar por trazabilidad, procedencia, historial de servicio, registros. La ansiedad por cerrar la compra hace que se omitan verificaciones básicas. Un reloj sin historia clara es una bomba de tiempo. Y en este mercado, una bomba de tiempo puede explotar años después, cuando ya creías que todo estaba resuelto. ¿Cómo definir qué Rolex debes comprar según tu objetivo? El primer paso para comprar bien un Rolex no es elegir un modelo, es entender por qué lo estás comprando. Parece obvio, pero la mayoría se salta esta pregunta y entra directo al deseo. Y cuando entras desde el deseo, el mercado te lleva a donde quiere, no a donde te conviene. No es lo mismo comprar un reloj para uso diario que comprarlo como pieza de inversión. No es lo mismo buscar estatus inmediato que construir una colección con coherencia histórica. No es lo mismo querer algo para disfrutar hoy que pensar en lo que ese objeto puede representar dentro de 20 o 30 años. Quien compra para inversión suele fijarse en referencias con historia, producción cerrada, demanda sostenida y relevancia técnica. Ahí aparecen modelos como el Submariner 14060M, último sin fecha de la era clásica, o el GMT Master II 16710, con múltiples configuraciones de bisel y un contexto histórico que lo hace cada vez más buscado. Quien compra para colección empieza a mirar coherencia de línea, evolución de calibres, cambios de diseño. Un Explorer One Ref 214270 no se valora igual que un Explorer 1016 Vintage, aunque ambos lleven el mismo nombre. La referencia lo es todo, porque cada una cuenta una etapa distinta de la marca.
Quien compra para uso diario busca robustez, versatilidad y atemporalidad. Ahí un Datejust 36Ref 16234 ofrece un equilibrio que pocos relojes tienen. Historia, proporción clásica, disponibilidad de piezas y una estética que no envejece. No es el más ruidoso, pero es uno de los más inteligentes. Quien compra por estatus inmediato suele ir directo a lo más visible. Daytona 1, 16500 LN, Submariner 126610 LN, GMT Master 2 126710 BLRO. No es que sean malas piezas, son iconos. El problema es comprarlos sin entender en qué punto del ciclo de mercado están y qué parte de su precio responde a valor estructural y qué parte a presión social. Definir tu objetivo te permite responder preguntas clave antes de gastar un solo dólar. ¿Busco estabilidad o potencial de crecimiento? ¿Quiero una referencia cerrada o una aún en producción? ¿Me importa más la historia o la visibilidad? ¿Estoy dispuesto a esperar o prefiero entrar en el mercado secundario con sobreprecio controlado? Cuando entiendes esto, empiezas a comparar referencias, no solo nombres. Un Daytona 116520 de acero con bisel metálico tiene un contexto histórico distinto al 116500 LN con bisel cerámico. Uno representa el cierre de una era, el otro la consolidación de una estética moderna. Ambos son Daytona, pero su lectura como objeto de colección es muy diferente. Lo mismo ocurre con el Submariner. Un Submariner 5513 Vintage no juega en la misma liga conceptual que un Submariner 126610 actual, aunque ambos cumplan la misma función básica. Uno es historia pura, el otro es ingeniería contemporánea. Comprar sin entender esa diferencia es comprar a ciegas. El comprador formado empieza a pensar en líneas temporales, no en modas. Observa qué referencias ya no se fabrican, qué configuraciones fueron transitorias, qué calibres marcaron un antes y un después, qué diámetros cambiaron la identidad de un modelo. Ahí es donde aparece el criterio. También entiende que no todo Rolex es buena compra para todos. Un reloj puede ser extraordinario y aún así no ser el correcto para ti, para tu presupuesto, para tu tolerancia al riesgo o para tu horizonte de tiempo. El error es asumir que existe una elección universalmente perfecta. Cuando compras con objetivo claro, el ruido se apaga. Las listas de espera dejan de hipnotizarte. Las primas se vuelven analizables. Las recomendaciones se filtran. Ya no preguntas cuál es el más deseado, sino cuál tiene sentido para mí y para lo que quiero construir. Y ahí ocurre algo importante. Dejas de perseguir relojes y empiezas a seleccionarlos. Pasas de reaccionar a elegir. Dejas de ser parte de la masa y empiezas a comportarte como alguien que entiende el tablero. Comprar un Rolex con inteligencia no es cuestión de dinero, es cuestión de marco mental. Y ese marco empieza cuando sabes exactamente qué buscas, por qué lo buscas y qué historia quieres que ese reloj represente dentro de tu vida y tal vez dentro de la de quienes lo hereden. ¿Cómo comprar seguro? Autenticidad, procedencia y sentido común. Una vez que tienes claro tu objetivo, viene la parte que separa al comprador serio del impulsivo: la verificación. Aquí no se trata de romanticismo, se trata de proteger tu dinero, tu tranquilidad y tu futuro como coleccionista. Y hay una verdad que hay que decir sin rodeos: comprar un Rolex robado es una mierda, moralmente y legalmente. No hay atajo que valga la pena cuando el riesgo es perder el reloj, el dinero y quedar involucrado en un problema que puede aparecer años después. Un Rolex auténtico no es solo un reloj que se ve bien. Es una pieza con historia trazable. Caja, papeles, número de serie, registros de servicio, procedencia clara. Un Submariner 14060M sin papeles puede ser real, sí, pero uno con historial documentado siempre será más sólido, más líquido y más defendible ante cualquier revisión futura. Nunca compres solo por precio. Un GMT Master 2 126710 BLRO, ofrecido muy por debajo del mercado, no es una oportunidad, es una señal de alarma. En este mundo, los grandes descuentos casi siempre esconden problemas,
piezas cambiadas, procedencia dudosa, relojes reportados o historiales incompletos. El mercado no regala iconos. Aprende a exigir coherencia. Un Daytona 16500LN debe mostrar consistencia entre número de serie, brazalete, cierre, esfera, bisel y documentación. Cada referencia tiene detalles específicos que no pueden mezclarse sin levantar sospechas. Cuando algo no encaja, aunque no sepas exactamente qué es, confía en esa incomodidad. Trabaja siempre con vendedores que permitan verificación independiente. Un reloj que no puede ser revisado por un especialista externo no merece tu confianza. Un Datejust 16234, con movimiento, caja y esfera originales, debe poder pasar por manos expertas sin que nadie se ponga nervioso. Pregunta por historial de servicio. Un reloj que ha pasado por Rolex o por un taller certificado deja rastro. Ese rastro es parte de su valor. No es solo mantenimiento, es documentación de vida. En modelos como el Explorer One 2 14270, ese historial ayuda a confirmar que todo lo que ves hoy corresponde a su configuración correcta. Desconfía de historias vagas. Era de un amigo, vino de Europa, pertenecía a un coleccionista privado. Sin papeles, sin trazabilidad, sin pruebas, solo son palabras. El lujo verdadero no necesita cuentos, necesita documentos. Revisa siempre números de serie en bases de datos cuando sea posible. Un Submariner 126610LN puede estar perfecto estéticamente y aún así figurar como robado. En ese caso, el reloj puede ser confiscado en cualquier momento. No importa cuánto pagaste ni cuán buena fue tu intención. Entiende también que la autenticidad no es solo legal, es histórica. Un GMT Master 2 16710 con bisel incorrecto para su año pierde coherencia, aunque todas las piezas sean originales Rolex. Autenticidad también es fidelidad a la época. Compra despacio. El mercado de Rolex no se acaba mañana. Las oportunidades vuelven. La ansiedad es la peor consejera. Quien se apresura suele pagar más o equivocarse. Quien espera, compara y verifica. Compra con poder. Finalmente, acepta que parte del precio que pagas en una buena compra es tranquilidad. Tranquilidad de saber que tu reloj es legítimo, limpio, coherente y defendible. Esa tranquilidad, en el largo plazo, vale tanto como el acero y el oro. Un Rolex bien comprado no solo se disfruta en la muñeca, se disfruta en la conciencia. Y eso, en el mundo del lujo real, es un valor que no aparece en el catálogo, pero que todos los verdaderos conocedores reconocen. ¿Cómo elegir el modelo correcto según el ciclo del mercado? Una vez que sabes quién eres como comprador y que estás protegiéndote de fraudes, viene el paso que marca la diferencia entre una compra normal y una compra inteligente. Entender en qué punto del ciclo está cada modelo. Porque no todos los Rolex se compran igual, ni en el mismo momento, ni con la misma lógica. Hay relojes que hoy están en su pico de deseo, como el Daytona 1165000LN o el GMT Master 2 1267110BLRO. Son iconos absolutos, sí, pero también son los más perseguidos, los más inflados por prima, los más sensibles al factor moda. Comprarlos en el punto más alto de euforia puede darte estatus inmediato, pero no siempre es la jugada más estratégica si tu horizonte es largo. Luego están los relojes que viven una etapa de maduración silenciosa. Referencias como el Submariner 14060M, el Explorer One 214270 o el Datejust 16234 no generan el mismo ruido, pero tienen algo que el mercado siempre termina premiando: coherencia histórica, producción ya cerrada o transición de era, y una base sólida de coleccionistas que los entienden. Son relojes que no necesitan gritar para sostener su valor. También existen modelos que el mercado aún no ha terminado de revalorizar. El Daytona 16520, con bisel metálico, por ejemplo, representa el cierre de una estética clásica antes de la era cerámica. Durante años fue eclipsado por su sucesor, pero cada vez más coleccionistas
lo ven como una referencia de transición clave. Ese tipo de relojes suele ofrecer mejores puntos de entrada para quien piensa a futuro. El comprador formado aprende a leer estas etapas. Entiende que no todo se compra cuando está en portada, que no todo se persigue cuando está de moda, y que muchas de las mejores decisiones se toman cuando el ruido baja y el análisis sube. También aprende a distinguir entre producción activa y producción cerrada. Un Submariner 126610 seguirá fabricándose durante años. Su valor se comporta de forma distinta a un Submariner 5513 o a un 14060M, que ya no volverán a salir de fábrica. Esa diferencia temporal cambia por completo la lógica de compra. Otro factor clave es la configuración. En un mismo modelo, ciertas variantes tienen más proyección que otras. Un GMT Master Dune 16710 con bisel Pepsi original de época no se valora igual que uno con componentes sustituidos. Un Datejust 36 con esfera específica, brazalete Jubilee y bisel estriado puede tener una lectura de mercado muy distinta a otra configuración aparentemente similar. Comprar con inteligencia es entender que no estás adquiriendo solo un reloj, sino una posición dentro de un mercado en movimiento. Y como todo mercado, tiene ciclos de euforia, de corrección, de acumulación y de revalorización. El error común es entrar cuando todos entran, pagar lo que todos pagan y repetir el discurso que todos repiten. El acierto está en observar, comparar, contextualizar y actuar cuando la decisión tiene fundamento, no solo aplauso. En 2026, con la información tan disponible, la ventaja no está en saber qué Rolex es famoso, sino en saber por qué lo es, desde cuándo y qué puede pasar cuando la atención colectiva cambie de foco. Quien aprende a leer el ciclo, deja de comprar por impulso y empieza a construir con estrategia. Y esa diferencia, con el tiempo, se traduce en relojes mejor elegidos, dinero mejor invertido y una relación mucho más consciente con el lujo. Después de entender las trampas, la psicología, el ciclo del mercado, la procedencia y los modelos, queda una verdad que muchos no quieren aceptar. En Rolex, el dinero solo te abre la puerta, pero el criterio decide a qué habitación entras. Dos personas pueden gastar exactamente la misma cantidad. Una puede salir con un reloj inflado por moda, comprado bajo presión, sin historia clara, en el pico del ciclo. La otra puede salir con una referencia coherente, bien documentada, comprada en el momento correcto, con contexto, con proyección y con sentido. El precio es el mismo, el resultado completamente distinto. El verdadero error no es elegir mal un modelo, es no saber por qué lo elegiste. Es no entender qué estás comprando, en qué momento lo estás comprando y para qué lo estás comprando. Es dejar que la escasez, el estatus, la vitrina y el ruido decidan por ti. Cuando empiezas a pensar en referencias, no en nombres, en historia, no en tendencia, en coherencia, no en brillo, en trazabilidad, no en cuentos, en ciclos, no en hype. Tu relación con Rolex cambia. Dejas de perseguir y empiezas a seleccionar. Y ahí ocurre algo importante. El reloj deja de ser un trofeo y se convierte en una pieza con sentido. Una que puedes disfrutar hoy, defender mañana y si algún día pasa a otras manos, entregar con la tranquilidad de que fue bien elegido. Porque al final, el lujo verdadero no está en lo que todos reconocen, está en lo que pocos entienden. No está en pagar, está en saber por qué pagas. No está en tener, está en elegir bien. Esa es la diferencia entre comprar un Rolex y saber comprar un Rolex. Y esa es exactamente la diferencia entre ser un consumidor de lujo y un conocedor. Esto es Lujo en Minutos, no para mostrar relojes, para entender el mundo que los rodea.